vamos a iniciar mientras arranca vamos a iniciar leyendo, porque bueno, quisiera también aprovechar el tiempo. Y dice así la palabra del Señor, si me puedes ir siguiendo, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Vamos a orar. Padre bendito, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tomes control también, Padre, de esta predicación, que tú tomes control de todo el resto del servicio como hasta ahora lo has venido haciendo, y Padre, que sea tu palabra la que penetre, que sea tu palabra la que se ponga en nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo quien nos haga entender todas las cosas, Padre, que sea tu Espíritu Santo quien también gobierne, Señor, y que podamos, Señor, en todo nuestro ser poner atención, Padre, aprender de ti, no de mí, Señor, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, y Señor, que queden impactadas en nuestras vidas.
para que seamos transformados conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito en esta predicación. Señor, te rogamos esto, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, pues vamos a ver esta alabanza que se llama ¿Estás preparado? Y esta alabanza nos introduce, ¿verdad?, a lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos. Entonces, pues vamos a escuchar. Y hermanos, pues gloria a Dios, el día de hoy pues vamos a ver que primero vamos a quitarle esto, gracias. Pues el día de hoy nos toca este pasaje que después de haber dado la vista a un ciego,
y de que todo el pueblo al ver el milagro que Jesús había hecho, daba alabanza a Dios. Y en el versículo 3 dice que le seguían grandes multitudes, ¿verdad? Vemos que Jesús, le están siguiendo grandes multitudes. Jesús entra a Jericó y pasaba por la ciudad, y el verso 2 dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Ahora bien, antes de entrar al tema que vamos a ver el día de hoy, tenemos que ver, pues, quién era Zaqueo, ¿verdad? ¿Quién es este Zaqueo del que nos habla, pues, la palabra? Y podemos ver que Zaqueo era un hombre que tenía un puesto como jefe de publicanos, jefe de los publicanos. Los publicanos eran la pieza clave en el sistema de recaudación fiscal del Imperio Romano. Eran subalternos bajo la supervisión de un funcionario, por lo que Zaqueo tenía un buen cargo, ¿verdad? Vemos aquí a Zaqueo, no conseguí una mejor foto de él, pero bueno, era jefe de los publicanos. Tenía un buen cargo. Los publicanos se encargaban entonces de cobrar los impuestos y el derecho de la aduana de la mercadería que se transportaba. El funcionario romano, Zaqueo, cobraba una especie de franquicia al imperio, por lo que exigía a los contribuyentes sumas mayores de las que tenían que ir al tesoro público. Es decir, esto era como un negocio. O sea, yo tengo que darle al gobierno, pero pues en eso que va, pues yo tengo que llevarme la del Puebla, ¿verdad? Tengo que llevarme algo de ahí. Entonces, para que fuera redituable, ¿verdad? Si no, no era negocio trabajar nada más por trabajar, era como una franquicia, como a un McDonald's, ¿no? Qué sé yo, pero bueno, era para el gobierno, ¿verdad? Entonces tenían que recaudar, tenían que cobrar y llevarse parte de esta ganancia. Y esta práctica era autorizada y controlada celosamente por el Estado romano. Y ninguna ley protegía a los contribuyentes contra las exacciones, o sea, contra la carga, contra el impuesto, contra el tributo, contra el gravamen, contra la multa, por cuanto era la manera de tener toda la cadena custodiada de dinero contenta y bien remunerada. O sea, quien me va a pagar es el gobierno, ¿cierto? Quien me apoyan son los soldados. Entonces, pues, el soldado tiene que estar contento, ¿cierto? Porque es quien me va a proteger. Entonces, ahí tiene que ir una parte de dinero, ¿verdad? Tiene que ir una parte de dinero con el siguiente nivel, ¿verdad? Finalmente con quien hice la negociación de tener esta especie de franquicia, ¿verdad? Entonces, a todos los tengo que tener bien contentos hasta que llego y pago finalmente el impuesto de lo que otros pagan, ¿verdad? O sea, finalmente yo soy intermediario, ¿verdad? O sea, que de intermediario y tenía que dar entonces el dinero y tener a todos contentos. Aunado a esto, se consideraba un delito capital el negarse a pagar los impuestos o pregonar contra ellos, ¿verdad? Si alguien estaba contra ellos, pues también esto se consideraba un delito. Esto se tipificaba como subversión. La pena era la crucifixión. Si tú te rebelabas contra... Gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Siento que no me escuchan, pero sí me escuchan todos. Entonces, la pena era la crucifixión. Si tú te rebelabas, si tú te negabas, pues la pena era la muerte, y una muerte tremenda, que era la crucifixión. Ven ahora por qué fueron a Jesús algunos espías, ¿verdad? Porque ni siquiera eran judíos, fueron algunos espías, dice, algunos gente que a preguntarle, a tentarle acerca de pagar impuestos al César. Pues bueno, la trampa era bastante efectiva, ¿verdad? Si Jesús decía algo en contra, era castigado, iba a ser castigado, porque iba a ser pues puesto como una rebeldía en contra del Estado. Entonces iba a ser crucificado antes, pero todavía no llegaba su hora llegaba hasta que pues, el Señor dijera.
Por eso es fácil entender el poder coercitivo de los publicanos a la hora de hacer respetar la ley, so pena de muerte. Esto hacía que la mayoría de los publicanos, de estas personas que recaudaban estos impuestos, eran personas rapaces, eran personas abusivas. Por eso en Lucas 3, 12 al 13, con Juan el Bautista, vienen unos publicanos a bautizarse, ¿verdad? Para ser bautizados por él, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Le dice a estos publicanos: no exijan más de lo que está ordenado, ¿verdad? O sea, sean justos, cobren lo que tienen que cobrar, y es todo. Es decir, Dios no está en contra de que paguemos impuestos, al contrario, dice: al César lo que es del César, contesta Jesús, ¿verdad? Y a Dios lo que es de Dios. En las provincias, todas las clases sociales los detestaban, a estos publicanos, los detestaban. Y bueno, hoy en día pues también, ¿verdad? Hoy en día también a ciertas personas que van y dicen: paga tus impuestos, ¿no? No es que se les deteste, ¿verdad? Espero que nosotros no detestemos a aquellos que nos cobran los impuestos, ¿verdad? Tenemos que pagar impuestos en la comida, creo, ¿verdad? En el restaurante, tenemos que pagar en medicina también, y bueno, en otras muchas, no sé si ya lo quitaron, ¿verdad? Iban a hacer algo con el impuesto de la medicina, pero bueno, tenemos que pagar impuesto por la casa en la que vivimos, tenemos que pagar impuesto por, ya hasta vamos a tener impuesto por las mascotas, ¿verdad? Entonces, a ver, quien tenga mascotas, pues ya va a pagar impuestos. Tenemos que pagar impuestos cuando trabajamos, ¿verdad? El ISR es un impuesto sobre la renta, pues pagamos impuestos cuando nos recibimos un sueldo, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces ahí pagamos. Hermano, si tú no estás pagando tus impuestos, si tienes tu negocio y no pagas tus impuestos, aguas por dos razones. Y alguien podría decirte: aguas porque, pues bueno, el gobierno te va a crucificar. No, el gobierno no te va a crucificar, pero el gobierno sí te puede meter a la cárcel. Te puede meter a la cárcel por no pagar impuestos. Ahí vemos el caso de este jugador famoso que juega en España, se me olvidó su nombre, alguien me recuerda. Pero él no pagó impuestos, ¿verdad? Él dio una cantidad importante de millones de euros, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda su nombre? Messi, ¿verdad? Entonces tiene un problema de que no pagó en alguna vez. Él ya se ha tratado de regularizar, pero debe impuestos, lo pueden meter a la cárcel, ¿verdad? Incluso. Entonces, yo te digo, si tienes tu negocio, pues se regulariza, te paga impuestos, porque el problema no es tanto con el gobierno, el problema es con el Señor. Él dice: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, bueno, estoy saliendo del tema. Pero entonces estas personas, estos publicanos, eran pues detestados, ¿verdad? Por las personas. Con excepción, pues como ya les mencionaba, de los romanos, que eran sus aliados. Entonces, otra de las características de Zaqueo es que pues es odiado, ¿verdad? Y pues odiado ¿por quién? Odiado por todos, porque fíjense, era un odio peor, porque allá era más personal la cosa, allá era más que si tú pasas, te cobran impuestos, a ver, publicanos, de ahí cobran impuestos, ¿verdad? Y él siendo el jefe, pues debía de tener, o ha de haber tenido un carácter muy fuerte, ¿verdad? ¿Cómo es el carácter que tienen los que cobran impuestos, o los que cobran algo, ¿no? Cualquier cosa, los que van y te cobran algo. No hablemos del señor de las colchas, ¿verdad? Del que va a cobrar las colchas. No, o sea, quizá los que van a cobrar algo que debes al banco, o los que van a cobrar impuestos, son hombres bien rudos, ¿verdad? A veces, bueno, hay un hermano en Cristo que trabaja como abogado, y a veces ha tenido que trabajar pues para hacer embargos. Y dice: y es algo bien difícil porque pues, es mi trabajo, dice, yo tengo que ir, tengo que... Cuando tengo que ir a hacer un embargo, tengo que ir a hacer un embargo. Entonces es algo bien difícil porque ves a todos llorando, ves a los niños ahí sufriendo, sacas las cosas y dices: ay, y dice: lo único que hago es ponerme a llorar y dejar que los oficiales hagan su trabajo. Este hombre es odiado, entonces. Había quienes regían el sistema para toda la región, siendo originarios de ella, como Zaqueo. Zaqueo era originario de Jericó, Lucas 19, del 1 al 2. Y una ciudad, vive en una ciudad que ha sido pues maldecida. Mateo también fue publicano, recordarás. Mateo también, cuando lo llama el Señor,
pues él tiene un trabajo que es de publicano, de recaudador de impuestos, designado al cobro de impuestos en Capernaum. Subalterno directo, dice Lucas 5:27, después de estas cosas salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y así que también era, pues vemos que Zaqueo también era judío, como se afirma además en el versículo 9. Los judíos, hermanos, no admitían que uno de los suyos actuara como agente de retención para un gobierno gentil. Por ello, un publicano era considerado en los tiempos de Jesús como un perro, como un traidor, como un violento. Gentil y publicano llegó a ser un eufemismo. Un eufemismo es aquella palabra o aquella frase que se dice de manera diplomática, ¿verdad? Entonces que incluso los políticos utilizan muchos eufemismos para referirse a la descripción de alguien que al referirse directamente a la descripción de algo puede parecer tan agresivo o tan grotesco que mejor utilizan otras palabras que parezcan más diplomáticas, más suaves, ¿verdad? Y entonces esta palabra o estas palabras gentil y publicano se utilizaban para referirse a esta gente que eran considerados como perros, como traidores y como violentos. Entonces imagínate cómo era considerado además Zaqueo, ¿verdad? Y pues obviamente esta palabra expresaba desprecio que se tenía a estos personajes. Y pues recibía, ¿verdad?, una condena. También podemos ver que una de las características de Zaqueo es que era condenado. Era condenado por otros judíos y recibía aquel juicio que se hacía el cobrador regente, como Zaqueo en una ciudad. El pueblo judío, el pueblo judío hacía que este publicano judío quedara excluido de la sociedad, de sus compatriotas. Quedaba ya excluido, decían, este ya no lo consideramos ni siquiera como judío. La actitud de Jesús fue muy compasiva para con Zaqueo, pues muchos de ellos también, por lo mismo que eran odiados, a veces eran abusados. Y por ello Jesús fue acusado de ser amigo de publicanos, de pecadores, y de comer con ellos. En la sociedad judía, la comida era muestra de una extrema intimidad en la relación. Era muestra de una extrema relación, de una extrema intimidad en la relación. ¿Quiénes invitaban a comer? Amigos, ¿verdad? Amigos muy estrechos, amigos muy cercanos, parientes muy queridos. ¿Verdad? Cuando alguien te invitaba a comer era porque verdaderamente iba a decirte, no solamente eres mi cuaderno, ¿verdad?, sino que eres mi profundo, y si no lo éramos, ahora lo vas a hacer, eres mi profundo, ahora amigo. Vamos a tener una relación tal que vamos a comer juntos. ¿Qué honor? También podemos ver en el versículo 2 que Zaqueo era rico. Y pregunta, ¿cuáles son algunas de las características de un hombre rico? ¿Cuáles son algunas de las características de un hombre rico? Fuerte. Prepotente, muy bien. ¿Es alguien que ama el dinero? Sí, ¿verdad? Es alguien que ama el dinero. Y nos recuerda al joven rico, ¿verdad? Cuando Jesús se encuentra con este joven rico que quería entrar al reino de los cielos y le pregunta qué es lo que tengo que hacer. Finalmente, al final de la plática, Jesús le dice, bueno, no solamente te queda una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y luego ven y siguen. ¿Y cuál fue la respuesta del rico? El rico se pone triste. El rico se pone triste. ¿Por qué? ¿Por qué se pone triste el rico? Sí, fuerte, porque escucho más los tamales bajoqueños. Tenía mucho dinero, tenía tanto que le costaba porque amaba el dinero. Amaba el dinero. Entonces su vida estaba centrada en sí mismo. Es un hombre que su vida está centrada en sí mismo, que tiene por objetivo o por objeto buscar siempre tener más.
Recordarán que, bueno, algunos ya no recuerdan esto, pero sobre todo los jóvenes no van a recordar lo que les voy a decir. Pero esto se le puede preguntar a cualquier hombre rico del mundo, por ejemplo ahora a Carlos Slim. Pero hubo una entrevista muy famosa que se le hizo a Rockefeller. ¿Recuerdan quién era Rockefeller? Bueno, hace muchos años, hace algunas décadas, él llegó a ser el hombre más rico del mundo. Y por mucho, así como ahora Fortune y muchas otras revistas y digamos, instituciones serias marcan a Slim como el hombre más rico y ha permanecido así durante décadas, bueno, no sé si ya décadas, durante años más bien. Rockefeller permaneció el hombre más rico del mundo por muchos años también. Cuando le hicieron una entrevista a Rockefeller, le preguntaban, señor Rockefeller, entendemos que usted es el hombre más rico del mundo, y tenemos una pregunta para usted, ¿hasta cuándo va a llegar su fortuna? Es decir, ¿cuánto será suficiente? Entonces Rockefeller respondía, un poquito más, un poquito más. Entonces, cada día que se le podía preguntar esto, él podía decir, un poquito más, ¿verdad? O sea, siempre quiero más, siempre busco más, ya soy el hombre más rico del mundo, pero quiero más, mi deleite, mi placer en el dinero no se ha saciado, siempre quiero más. Es una de las características de los ricos. Los ricos no son ricos y dicen, ya está ahí, ya me quedé. Es decir, la fortuna calculada de Slim podría durarle a él toda su vida, gozando de muchos lujos, y visitando todas las playas del mundo, todas las ciudades, no sé, gozándose en todo momento, le alcanzaría para él, le alcanzaría para sus hijos, le alcanzaría para sus nietos y le alcanzaría para sus bisnietos. Si es que alguien de por ahí no lo derrocha, ¿verdad? Pero bueno, hoy por hoy le alcanza para eso. Pero el Señor, ¿qué hace? El Señor dice, quiero más. Quiero más. Ok, me cerraron ahora con lo de las leyes en telecomunicaciones, el que ahora tenga mi monopolio. Ok, no me importa, dice él. Pues no me importa, no me afectan a mí, retiro todo el dinero. Hizo una venta grandísima de sus acciones. ¿Y qué hizo? Fue y las puso en Europa, ¿verdad? Pues ahora va a ser todavía más rico, ¿verdad? Porque ya puso acciones ahí en Europa. Los ricos, además de todo lo contrario, ser humildes, de ser sencillitos, normalmente son soberbios, son orgullosos. Por la posición que tenía Zaqueo, siendo el jefe de los publicanos, se antoja, como les había mencionado, que era alguien como, no alguien como pinta algunas películas que vemos, ¿verdad? Vemos en la película de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo pintan a Zaqueo? Lo pintan ahí un señor gordito, ¿no? Bien humilde, bonachón, subido al árbol y baja y hasta como penoso, ¿no? Y como dudando y como tierno, ¿no? Lo ves y dices, este señor tan tierno, ¿no? Pero no, contrario a lo que pintan, seguramente por ser jefe de publicanos, de alguien que tiene que estar cobrando los impuestos, tiene que ser alguien con carácter duro. Seguramente que su cara es dura, que su actitud es fuerte. Seguramente que este Zaqueo pues es un hombre que además es rudo. Pues, es un cobrador y seguramente pues es alguien que no tiene misericordia, ¿verdad? Cuando tenía que meter a alguien, no a la cárcel, sino ya vimos aquí que le pasaba al hombre que se oponía a los impuestos, lo crucificaban, o sea, era la muerte. Entonces, algunas veces no se contaba en el corazón, sabes que no quieres pagar. Ya me dijiste que ibas a pagar la semana pasada, eso me dijiste hace un mes, y me dijiste que la siguiente, y que la siguiente, no soy ningún tonto, así que seguramente les mandaba a la muerte, ¿verdad? Porque cuando mandaba a alguien a la muerte, todos decían, sí, lo mandaba a la muerte, pues pago los impuestos, ¿verdad? Entonces, además de todo esto, en el versículo 4 nos dice que Zaqueo estaba en buena condición física. ¿Cómo sabemos esto? Pues era un buen corredor, ¿verdad? Era un buen corredor y hábil trepador de árboles, ¿verdad? El hombre se sube, dice que corre, ¿verdad? Entonces, pues era un buen corredor, por eso lo tomó así. Y además es un hombre para trepar árboles, ¿verdad? Yo, francamente, me costó desde chiquito mucho para subirme un árbol. Yo no sé quién sea buen trepador de árboles aquí, pero bueno, seguramente acá sea un buen trepador de árboles, ¿verdad? Zaqueo en su condición, buen trepador de árboles. Esto va a ser difícil, ¿verdad?
yo considero que tenía buena condición física. El Señor pues me ha mostrado también que tengo que hacer también algo de ejercicio, ¿verdad? Bueno, me lo mostró ya hace algunos meses, ya casi un año, y yo empecé a tener problemas físicos, ¿verdad? Entonces empecé a hacer ejercicio y me metí a algo que se llama, yo no sé por qué me metí eso, pero bueno, es lo que estaba en la mano, y me metí a lo que se llama cross training. Y entonces ahí te ponen a subirte, un ejercicio rarísimo, voltear ruedas, subirte a un tubo y hacer, no sé, se me olvidó cómo se llama, pero hacer así con el cuerpo, metes con el cuerpecito que me cargo, pues bueno, es difícil, ¿no? Subirse un árbol ha de ser mucho más difícil que eso, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos ha servido conocer quién y cómo era Zaqueo? Bueno, es que tenemos que responder a la pregunta que nos brinca, que nos salta de inmediato después de leer los versículos 5 al 10, de haber estudiado Lucas 18 del 24 al 25. Ustedes ya estudiaron ese pasaje. Jesús dice: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ustedes ya leyeron este pasaje, ¿recuerdan? Y entonces la pregunta es aquí, si vemos que Zaqueo es rico, si vemos que Zaqueo es un hombre duro, si vemos que Zaqueo es un hombre odiado, si vemos qué pasó aquí. ¿Y qué pasó a diferencia del joven rico y religioso de Lucas 18, del 18 al 29? Y pues vamos a ver 3 puntos importantes de Lucas 19, del 5 al 10. Sígueme, ve conmigo. Primer punto, el llamado y la conversión. El llamado y la conversión. Dice el versículo 5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Que pose yo en tu casa. Entonces, versículo 6 dice: entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Y le recibió con gozo. Mira, yo creo en lo muy profundo de mi corazón, y lo podemos inferir aquí en este texto, por lo que después sucedió, que Jesús no le estaba diciendo solamente: quiero ir a comer a tu casa. Y sería bien fácil decirle a alguien: quiero ir a comer a tu casa, tengo hambre, ¿verdad? Pero yo creo que Jesús no solamente se refería a eso. Jesús a lo que se refería también es: quiero posar en lo más profundo de tu corazón. Quiero entrar en tu casa, quiero entrar en tu corazón. Y yo creo que Zaqueo no solamente le recibió en su casa y le dio de comer y le dijo: está, come lo que quieras. Pobre hombre, yo soy rico y mira todos los manjares que te pongo en mi mesa, come. Yo ahorita vengo, voy a atender algunos asuntos que tengo, de algunos cobros que tengo también aquí con la vecina Chamita. Zaqueo le recibió con gozo, no solamente en su casa. Zaqueo le recibe gozoso. Punto 2. Resultado de recibir a Cristo en tu corazón. Quiero que notes la similitud de lo que ha sucedido con Apocalipsis 3:20, que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Notan la similitud? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¡Hey, Zaqueo, date prisa! Desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces Zaqueo descendió de prisa y le recibió con gozo. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El versículo 7 de Lucas 19 dice que al ver esto, todos murmuraban que había entrado a posar con un hombre pecador. Había entrado a posar. Apocalipsis dice:
y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Como vimos en el comer con alguien en la sociedad judía, era una intimidad extrema con la persona. Era algo que Cristo quiere en una relación personal con Zaqueo. Es algo que Cristo quiere en una relación personal contigo. Punto 3. Frutos de tu relación con Jesús. Dice en el versículo 8. Bueno, punto 3. Punto 1, ¿qué es? Llamado y la conversión. Llamado y la conversión. Punto 2. Resultado de recibir a Cristo en tu corazón. ¿Y cuál es el resultado de recibir a Cristo en tu corazón? Una relación personal e íntima con Él. Punto 3. Los frutos de tu relación con Jesús. Dice en el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto de cuadruplicado, Zaqueo ha entendido, porque Zaqueo, recuerden, es judío, él conoce las Escrituras, cuando menos del Antiguo Testamento, y él sabe que para restituir el daño de un robo, tiene que ser pagado 4 veces. Tiene que ser pagado 4 veces. Y él dice, bueno, si he defraudado a alguien, ¿verdad? No dice si he robado a alguien, pero dice, si he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿No amaba Zaqueo el dinero? ¿No había con tanto trabajo comprado aquella franquicia, aquel negocio? ¿No se había relacionado con aquellos hombres que lo llevaron a tener la posición con la que actualmente contaba? Porque tanto ahora como en el pasado, llegar a uno de estos puestos, pues no es solamente de las capacidades intelectuales, físicas, morales que pueda tener una persona. Los puestos ahora, como antes, tienen que ver mucho con las relaciones, ¿cierto? Si dice, oye, pero ¿por qué Juanito tiene ese puesto, verdad? Si él ni siquiera ha terminado la carrera, bueno, pues es que es parte del de arriba. Entonces, pues, por algo está ahí. ¿No le había costado este puesto? ¿No le había dedicado toda su vida a este proyecto exitoso de riqueza y poder? Porque para llegar ahí se requiere tiempo, ¿verdad? Se requiere de mucho esfuerzo, se requiere de mucha relación. ¿No era aquello su carrera en la que tanto habrías sufrido en sus estudios, en sus desvelos, en sus enemistades, como ya vimos, en sus pleitos, en sus enojos, en sus envidias? ¿No estaba ya en la cima? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que sucedió? Y la respuesta la resume Jesús en el versículo 9 y 10. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también, refiriéndose a Zaqueo, él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y sin embargo, permitámonos que Pablo nos explique un poco más de lo que ha ocurrido y de lo que Jesús deja muy en claro en estos versículos. Pablo llama a lo que ha ocurrido atesorando juntos a Cristo, porque Él es más valioso que todo lo demás, que cualquier otra cosa. Y atesorar a Cristo juntos debería de ser el nombre de la estrategia que le deberíamos de dar a las iglesias para cumplir nuestra misión de difundir una pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas, para el gozo de todas las iglesias, no solamente de las iglesias bíblicas, sino de todas las iglesias y de todos los pueblos a través de Jesucristo. Venga conmigo, por favor, a Filipenses 3, del 1 al 8. Filipenses 3, del 1 al 8. Y mientras lo vas buscando, voy a ir leyendo porque no tenemos mucho tiempo. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros,
guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión y los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de que confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esta es la cosa más importante acerca de atesorar a Cristo juntos, hermanos. Lo que hace Pablo en este versículo es mostrar lo valioso que es Cristo para él y para nosotros también. Pablo establece prioridades en su vida. Él lo modela para nosotros, en su propio corazón, como es la forma en que debemos de relacionarnos con Cristo hoy, como es la forma en que tú te deberías de relacionar con Cristo hoy, como es la forma en que yo debería de relacionarme con Cristo hoy. Él nos muestra qué tan central es Cristo y qué tan central es el valor de Cristo, el supremo valor de Cristo en nuestras vidas y la vida de esta iglesia. Habla de regocijarnos en Cristo, de gloriarnos en Cristo, de conocer a Cristo, de ganar a Cristo, de ser hallados en Cristo y hacer que Cristo sea tuyo. Y finalmente la obtención del premio en el último día, que es Cristo. Quiero que veamos de cerca estas formas de cómo relacionarnos con Cristo. Y mientras tú lo lees, yo quisiera que oraras. ¿Podrías orar? Yo no sé cómo escuchas normalmente las predicaciones, pero yo te voy a decir un tip de cómo hacerlo. Mientras escuchas la predicación, deberías de estar orando. Y no me refiero a que estés orando en voz alta y que te pares en este momento y digas, Señor, no me refiero en voz alta, sino me refiero orando dentro de ti, orando muy profundo dentro de ti, diciéndole, Dios, por favor, cumple este texto en mí. Cumple este texto en mí. No tienes que decir, haz las cosas que dice el hermano Francisco en la predicación o que dice el hermano Martín, sino haz que tu palabra se cumpla en mí. Pídele al Señor que te dé esta relación con Cristo. Pídele que haga en ti a Cristo tan real y tan valioso en tu corazón, que esté por encima de todas las cosas, tan central y tan precioso en tu vida y en tu iglesia. Y esto es lo que significa atesorar a Cristo juntos como nuestra primera prioridad. En Filipenses dice, por demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y esta palabra gozar viene del griego chaidete, regocíjate, deleítate en la gracia de Dios, experimenta el favor de Dios, sé consciente, sé agradecido con Dios por su gracia, por su misericordia, alégrate, sé feliz con tu relación con el Señor. Por último, hermanos míos, dice, regocíjate en el Señor. En el versículo 6 de Lucas 19 dice que Zaqueo lo recibió con gozo. Dice que Zaqueo recibió al Señor con gozo. Pregunta, ¿qué Zaqueo no tiene su gozo en las riquezas? ¿Qué Zaqueo no tiene su gozo en las riquezas, en su poder, en su influencia, en su dominio? La respuesta es que el gozo de recibir a Cristo en tu corazón y tu permanencia en Él y tu relación con Él y en el conocimiento de su palabra y en el conocimiento de Jesús no es comparable, hermanos. No es comparable con todas las riquezas que puedan haber en este mundo. No es comparable con todo el poder que puedas tener en este mundo. No es comparable con toda la influencia que puedas tener en este mundo. No es comparable con la hermosa familia que puedas tener, con la hermosa iglesia que puedas tener. No es comparable con ninguna otra cosa. Ahora bien, a diferencia de Zaqueo, Pablo está escribiendo desde la cárcel. Zaqueo tiene riqueza, ¿cierto?
¿Tiene problemas de que es perseguido por la ley? No, él persigue. ¿Tiene problemas de dinero? ¿Porque no puede comprarse algo? No, él es rico, tiene todo. Pero, a diferencia entonces de él, Pablo está escribiendo desde la cárcel. Hermano, yo no sé si es conocido una cárcel, o sea, si has pisado una cárcel, ya sea porque hayas estado ahí, o ya sea porque hayas ido a visitar a alguien. Pero si has estado en la cárcel, si has visitado la cárcel, ¿cómo es la cárcel? A ver, algunos hermanos que me puedan decir, ¿cómo es la cárcel? ¿La cárcel es un lugar bonito? No, la cárcel es un lugar feo, es un lugar feo. Es más, desde que entras, para poder entrar, ¿verdad? Tienes que pasar por una serie de requisitos que wow, es un verdadero, te torturan, pues, o sea, te torturan formándote, ahora en esa fila, ahora en esta fila, ahora en esa fila, y ya cuando llegas al último te dicen, ¿qué creen? Todo está mal. Así que, por ejemplo, la última cárcel que fuimos a visitar, ¿verdad? Ya habíamos pasado por todos los trámites, y ya llego bien contento, ya con mi pase y con todo ya requisitado después de varias, ¿cuánto tardamos? Semanas, ¿verdad? En poder tramitar. Ya cuando iba bien contento me dicen, ¿qué cree? Usted no puede pasar. Para que usted pueda pasar, una de dos. O la de saqueo, no, como saqueo repartía todo, ¿verdad? O no puede pasar porque su credencial no tiene vigencia en esta cárcel. ¿Cómo que no tiene vigencia en esta cárcel? Pues es la credencial del toro normal. No. Usted tiene que sacarla nueva. O sea, esta credencial es vigente en cualquier otra cosa, menos en la cárcel. Va a tener que sacar su credencial o, pues usted sabe, yo le puedo ayudar, usted me puede ayudar, nos vemos beneficiados mutuamente y usted pasa. Le digo, mire, usted, soy cristiano y el Señor no le gusta eso. Así que, si no puedo pasar con esta creencia, pues no puedo pasar. Pero déjenme decirle algo, Dios le ama. Y Dios quiere que se arrepienta de su pecado y que se entregue a Él. Y pues bueno, ya cuando escuchan esto, te pasan con otra persona y otra hasta que te sacan del cárcel. Entonces, hermanos, ya que logras entrar ahí, es un lugar difícil. Es un lugar que llegas, en cuanto entras al lugar en donde están todos te piden. Todos te dicen, oye, no tienes un cigarro, oye, no tienes una moneda, oye, no tienes... Bueno, cuando logras entrar, vete con tu bonche de folletos, ¿verdad? Empieza a repartir folletos. No tengo una moneda, pero me te da algo más valioso. Quiero decirte que Cristo murió por ti en la cruz, por tus pecados. Y repartes folletos. Pero aún así el ambiente es duro, es pesado, es un ambiente tenso. Es un ambiente que entre los mismos de ahí se están cuidando para ver que no sean heridos, que no sean pues muertos a veces, ¿verdad? Es un ambiente duro, es un ambiente pesado. Y hermanos, las cárceles de hoy, comparadas con las cárceles que estaban en los tiempos de Pablo, las cárceles de hoy son un lujo. Son un lujo. En las cárceles donde estaba Pablo, ¿verdad? No había paredes visitas, no había piso, convivían con ratitas, ¿verdad? Algunos otros animalitos. La comida no era como la que les dan, ¿verdad? Las de hoy, de la cárcel de hoy, creo que es pollo, creo que no quién sabe qué será, pero creo que es. Lo de antes ya sí sabían qué era, ¿verdad? Dije, que a veces ni comían, a veces era difícil. Pablo está escribiendo desde la cárcel. Pablo está a gusto, sí está a gusto, pero físicamente está con las mejores situaciones. No, está en una situación muy difícil. Y déjame decirte otra cosa. Pablo le escribe a las iglesias, en la iglesia de los filipenses, y la iglesia de los filipenses, sabemos por 2 Corintios 8 y por Hechos 16, que Filipos no es rica en dinero, sino es una iglesia muy pobre, es una iglesia que sufre mucha aflicción. Así que sabemos que esta alegría de la que habla Pablo no se basa en las circunstancias, no se basa en tus circunstancias de lo que estés viviendo ahora, no se basa en si tienes o no trabajo, si te va bien en la chamba, si te va bien con tu esposo o tu esposa, si te va bien con tus hijos, si te va bien con tus papás, si te va bien en la congregación. No se basa, y es como dice Pablo, se basa en el Señor, en Jesucristo el Señor. En otras palabras, Él nos está diciendo, considera a Cristo tan precioso, considera a Cristo tan valioso,
un gran tesoro que tengas, que sea que estés en la cárcel, o sea que estés en aflicción, o sea que estés en lo mejor de lo mejor, como Zaqueo, conociendo a Cristo, conociéndolo a Él y permaneciendo en Él y estando en Él para siempre, te da alegría, te da gozo, te da regocijo. Y esto es lo que entendemos por atesorar a Cristo juntos. En el liderazgo y en la iglesia debemos hacerlo juntos. Debemos ayudarnos los unos a los otros, ayudándonos a que atesoremos a Cristo juntos. No esperes nada más que el pastor venga a ti y te diga, y tú digas, bueno, yo espero que el pastor venga y me ayude a atesorar a Cristo. El pastor también necesita atesorar a Cristo, ¿sabes? Y necesita también de ti. Necesita también que en tus dones y en tus habilidades tú ministres la gracia de Dios que ha sido puesta en ti a través de Jesucristo. Y que tú entonces también ministres a Él, ministres a su esposa, se ministren juntos en la banca, se animen, se digan, mira, ya no estés afligido, levante el ánimo, el Señor está contigo, la prueba que estás pasando es eso, es una prueba para moldear tu carácter. La situación de pobreza en la que pasas, no te preocupes, tienes riquezas en gloria, calma, todo esto está en control del Señor, para honra y gloria suya y para tu cuidado. El versículo 2 luego se les advierte acerca de aquellos que hacen la circuncisión. La base de su aceptación con Dios de muchos religiosos es que ellos quieren ok, lo voy a dejar así. Es que estas personas religiosas, en su tradición, hacen que su gozo no esté en Cristo. Dice Pablo, guardaos de los perros, guardaos de los más obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, no la circuncisión como la ven ellos, sino la circuncisión del corazón. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cuidado con los perros, cuidado con los malhechores, ten cuidado con los que mutilan la carne, los que tratan de guardar las costumbres. Es que aquí no acostumbramos eso, hermano. Aquí no acostumbramos a comer eso que usted come. Aquí no acostumbramos a hacer eso que usted hace. Aquí guardamos tradición. Porque nosotros somos la circuncisión, no de la carne, sino del corazón. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gozamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Así que esta vez Pablo dice que debemos de gloriarnos en Cristo Jesús, literalmente regocijarnos en Cristo, jactarnos en Cristo. Esta palabra chaire te viene de ese regocijo, de esa alegría. En otras palabras, algunas personas toman su alegría en sus logros morales. Ellos se regocijan en cómo los fariseos, como este fariseo, ¿verdad? Que da gracias a Dios y te dice, yo doy gracias a Dios de que no soy como los demás, ¿verdad? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo, Lucas 18:12, ¿verdad? Y esta jactancia, esta es su jactancia, esta es su alegría, este es su gozo, ¿verdad? Hay algunos, malamente, de los pastores que el gozo lo vemos por el número de personas que hay en la iglesia. Si hay una iglesia grande, me siento bien. Si hay una iglesia pequeña, pero ¿qué está pasando? No, nuestro gozo no tiene que estar en el número de personas. Nuestro gozo tiene que estar en la cantidad de dinero. No es cierto. No, hay algunos otros pastores que ese es su gozo, ¿verdad? Oye, tengo una iglesia pobre, digo poca, pero dan abundantemente. Su jactancia y su alegría en que están en el dinero. Y hay otros que dicen, no importa que mi iglesia sea pequeña, no importa que mi iglesia sea pobre, mi alegría y mi gozo lo tengo que enseñar. No importa que mi hermano no trabaje, yo lo voy a alentar a que lo haga. A lo mejor lo que le hace falta es tener una relación más estrecha con Cristo. Eso lo va a ayudar. Eso no va a ser mi gozo está en el Señor.
pero eso va a ser para honra y gloria del Señor. Yo tengo mi gozo no en el número de personas que ya gané para Cristo en esta semana. Yo mi gozo lo tengo en el Señor. Pero a consecuencia le doy gloria y honra al Señor compartiendo el Evangelio a todas las personas. Cristo es nuestra gloria. Si tú has probado el placer de lograr algo, incluso de lograr algo para el Señor, y alguien te dice, oye, gracias, qué buen ministerio estás haciendo. Oye, gracias, qué buena predicación. Ay, qué buena dirección. Wow, las alabanzas, estuvieron enormes. En lugar de que digamos, mi gozo, no, traslada ese gozo al Señor. Transfiere todo ese placer a Cristo. Dale la honra a Él. Cuando recibamos las coronas, hermanos, ¿vamos a tener premios en el cielo? Conforme a lo que dice la palabra. Sí, ¿verdad? Él dice que vamos a tener premios. Pero vemos en el Apocalipsis, ¿qué hacen esos 24 ancianos con sus coronas? Dicen, mi corona que gané, mía. La voy a poner así en mi aposento, ¿verdad? Y le voy a poner el título, corona ganada, en todo el tiempo de ministerio. No, ¿qué hacen estos 24 ancianos? Se quitan sus coronas y se la arrojan al Cordero. Y solamente les digno de recibir la honra, la gloria y todo el poder. Él murió por nuestros pecados, no fuimos nosotros. Su sangre preciosa fue derramada por nuestras vidas. Así que Pablo dice, no nos gloriemos en las obras. Cristo es nuestra gloria. Si tú has probado el placer entonces de lograr algo, transfiérelo a Cristo. Nos gloriamos en Cristo Jesús, le atesoramos a Él. No atesoremos nuestros logros. Esto es lo que entendemos por atesorar a Cristo juntos y debemos ayudarnos a hacerlo. Luego en los versículos 4 a 6 de ese mismo versículo, Pablo enumera los distintivos religiosos y étnicos que él podía presumir si quería. Aunque yo también tengo de qué confiar. ¿Quién que presuma? Dice, yo también tengo de qué confiar en la carne. Circuncidado al octavo día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Pablo sin Cristo, ¿cómo era? Irreprensible. Pablo sin Cristo podía haber sido considerado como un pastor por 1 Timoteo 3. Sí, leemos todas las características que debe de tener un obispo y decimos, wow, este hombre la cumple. Y la super cumple. Además, este hombre es tremendo y viene directamente del linaje de Israel. Pero Pablo no se basa en estos logros. Y mira, Pablo aquí no es culpable de estas uvas agrias de estos hombres. No tengo logros, así que no tengo cuidado de ellos. Yo tengo cuidado por Cristo, dice. Él tenía un montón de logros morales y legales, si lo quieres ver así. Pero estos logros no significan para él nada en comparación con Cristo. Significan para él menos que nada. Los versículos 7 y 8, por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura. Esta palabra basura viene del griego skibala o skubalón, que quiere decir basura. Heces quiere decir estiércol. Así que Pablo tiene todo lo demás por basura. En la Nueva Versión Internacional lo traduce por estiércol. Estos fueron los logros de Pablo, fueron basura y estiércol comparado con Cristo. Y quiero que note las tres formas en que expresa la suprema importancia de atesorar a Cristo. Versículo 7. Pablo estima todas las cosas como pérdida por amor de Cristo. Cristo es digno, más que todo lo demás en la vida de Pablo. Versículo 8a. Juzgo que todo es pérdida
ante la sublimidad del conocimiento de Jesús, mi Señor. Conocer a Cristo es más que desear cualquier otra cosa en este mundo. Versículo 8b, yo los considero como basura a fin de ganar a Cristo. Ganar a Cristo, tenerlo como tu tesoro, tenerlo como tu plenitud, tenerlo como un tesoro que has hallado que está en ti, un tesoro que tienes conocimiento de él para llegar a la perfección. Y es mejor que ganar todo el oro, todo el poder que hay en el mundo. Esto es lo que entendemos por atesorar a Cristo juntos. Nos tenemos que ayudar juntos, unos a otros, a conocer a Cristo de esta manera. Cristo es más precioso, más valioso que cualquier cosa, que tu cónyuge, que tus hijos. Malamente, yo a veces me refiero a mis hijas como mis hijas son mi adoración. La otra vez me corrigió mi esposa y me dijo, oye, no, entiendo lo que quieres decir cuando dices que tus hijas las amas, pero tu adoración es solamente Dios. Sí, tienes razón, tengo que cuidar mis palabras. Mis hijas las amo mucho. Y yo quiero que hagas este ejercicio conmigo. Si tú murieras hoy, ahorita nos cae un avión encima, nos morimos todos. ¿Qué te dolería perder más? ¿Qué te dolería perder más de este mundo? ¿Qué te dolería dejar, pues? Piensa. Porque eso que te debería dejar está ocupando el lugar que le corresponde. Pablo quiere estar con el Señor. Dice, para mí el morir es ganancia. Vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Yo lo que anhelo es estar con Cristo. Mira, mientras esté aquí yo no voy a tomar la decisión de tomar un cuchillo y ya me voy con Cristo. No, esa decisión la tiene el Señor porque yo no me pertenezco. Yo no tengo esa decisión para tomar de mi vida. ¿La tiene quién? Mi dueño, mi Señor, mi Rey, que es Cristo. Esa es la decisión la tiene Él. Mientras en lo que voy allá, voy a hacer su voluntad. Pero como Él es mi todo en todo, voy a hacer lo que a Él le agrada para darle a Él la gloria y la honra. Señor, ¿quieres que comparte el Evangelio? Ok, voy y comparto el Evangelio. ¿Ir a ser discípulos? Sí, ir a ser discípulos. ¿Dejar ese pecado? Deja ya el pecado. El pecado está tomando el lugar de Cristo, porque estás viendo ahí felicidad. Entonces, Cristo es más valioso que cualquier otra cosa, que tus hijos, que tus padres, que tus hermanos, que tu trabajo, que tus estudios, que tus posesiones, que tu ejercicio, que tu casa, que tu auto, que tu ropa, que tu mascota, que tu computadora, que tu celular, que la iglesia y toda esta construcción. Cristo es más precioso que todo. Luego explica Pablo de este nuevo de por qué Cristo es mucho más precioso que todos los logros morales de Pablo. Él quiere ser hallado en Cristo, no teniendo su propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia de Dios por fe. Siendo hallados en Cristo, unido a Cristo por la fe. Yo soy la vid, ¿te acuerdas? Vosotros los pámpanos, vosotros las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, nada podéis hacer. Estas cosas os he hablado a vosotros, para que mi gozo, el gozo que siento yo con el Señor, ese gozo que es absoluto y tremendo, ¿está en dónde? En vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí lo ven? Permaneciendo entonces en una relación con Él, de una permanente relación de identidad con Él. Es 10,000 veces más valioso. ¿Qué digo 10,000? Millones, trillones, infinitamente mayor que toda la justicia de Pablo sobre la base de la ley. Pablo se llama a sí mismo sin culpa en el versículo 6 en cuanto a la justicia bajo la ley. Es irreprensible. Pero todo este trabajo era peor que inútil. Era un trabajo condenatorio. Solo hay una cosa que cuenta ante Dios: ser hallados en Cristo, estar en Cristo. Rápidamente, ¿te acuerdas de aquellos hombres que van a estar ante la presencia del Señor y le van a decir: Señor, en tu nombre yo hice esto, en tu nombre hice el otro, en tu nombre saqué demonios, en tu nombre hasta sanidades hice? Y Él te va a decir:
no te conocí, el propósito no era todo eso que estabas haciendo, el propósito es conóceme, el propósito es atesórame. Pablo atesora a Cristo por encima de todas las cosas porque solo en Cristo Él tiene una justicia que cuenta con Dios. Eso es lo que significa atesorar a Cristo, punto. Y nos debemos ayudar, hermanos, unos a otros a confiar en Cristo de esta manera. ¿Ves lo que sucedió con Zaqueo? Ahora puedes ver lo que sucedió con Zaqueo. Nada es más importante que eso. Nada es más central que eso. Atesorando a Cristo juntos significa ayudarnos mutuamente en cientos de formas, unos por otros, ayudándonos unos a otros, compartiéndonos la palabra unos a otros, exhortándonos unos a otros, alentándonos unos a otros, a regocijarnos en Cristo, y gloriarnos en Cristo, y conocer a Cristo, y ganar a Cristo, y ser hallados en Cristo, y echar manos de Cristo, y finalmente para alcanzar el premio mismo, Cristo para siempre y por toda la eternidad. ¿Ves lo que sucedió con Zaqueo? Y entonces esto tiene que ser bien claro para nosotros. Zaqueo dice: yo he hallado una perla de gran precio. Todo aquello que me había costado esfuerzo, que me había costado enemistades, que me había costado problemas, he encontrado algo que es muchísimo más precioso para mí. Y ese muchísimo más valioso es Cristo. Cristo lo tengo por encima de todo. Por lo tanto, han cambiado las posiciones. La posición central, lo que estaba en la vida central de Mateo, ¿qué era? Digo de Mateo, bueno, también de Mateo, pero de Zaqueo, ¿qué era? El dinero, el poder, la riqueza. Entonces, cuando llega Jesús y le dice: yo quiero venir a tu casa, hay un cambio enorme. ¿Y ahora quién está en el centro de su vida? ¿Quién está en el centro ahora de su vida de Zaqueo? Jesús. Todo lo demás lo estima como Pablo y dice: a ver, ahora voy a agarrar el dinero y tomen todo. O sea, voy a dar todo. Es que esto estaba mal, no importaba esto. Es que la casa que estaba construyendo estaba mal. Es decir, me estaba afanando demasiado y le ponía demasiada importancia y no me conformaba con lo que el Señor me dio. ¿Para qué quiero otro carro? ¿Para qué quiero? ¿Qué está en el centro de mi vida? ¿Por qué me estaba afanando tanto por esta enfermedad? Si me muero me voy con Dios, gloria a Dios, órale, apresúrate, éntrale. Me voy con el Señor. ¿Por qué me preocupo por los problemas de la reforma energética? Y sí, está pronto a correr mucha gente, puede estar en la lista o no. ¿Por qué me preocupo de eso? ¿En qué está puesta mi esperanza? ¿En el trabajo? ¿En qué está puesta mi esperanza? ¿Y por qué me preocupo de mi relación con mi hijo? Bueno, porque es un reflejo de tu relación con el Señor. Preocúpate por tu relación con el Señor, pero también preocúpate por tu hijo. Es decir, finalmente las prioridades es que pongas la iglesia. Hermanos, no pongas en desorden esto, no hay tiempo para ver esto a detalle y basar en la palabra de Dios. Pero hay un orden que Dios tiene. No puedo poner a la iglesia antes que a Dios, antes que mi relación con Dios. Tengo que primero poner mi relación con Dios en primer lugar. No puedo poner mi iglesia antes que el matrimonio. Antes que mi matrimonio, no puedo, porque 1 Timoteo 3 nos dice: pues, el que no gobierna bien su casa y los hijos, ¿cómo puede encargarse entonces? ¿Cómo puede ser el responsable de la iglesia? Hermanos, entonces, finalmente, Cristo quiere que entendamos algo como creyentes. Que una vez que has puesto a Cristo en el trono de tu corazón, que te has quitado tú
como lo hizo Saqueo. Saqueo se quitó del centro de su vida y todo lo demás alrededor. No, Saqueo dijo, ya encontré mi rey, ya encontré cuál es el centro, lo puso en el centro de su vida. Una vez que te has dado cuenta, como Saqueo, que has encontrado un gran tesoro, una perla de gran precio, San Mateo 13, del 44 al 46, pueden bajar y tomar asiento. Bienvenidos. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando tú has encontrado a Cristo realmente como un gran tesoro, dices, todo lo demás no importa, mi centro, mi foco, mi atención, mi todo ahora es Cristo. No importa nada más que Cristo. Así también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Todo lo que tenía y compró. Una vez que tú has hallado a Cristo, dices, es que ya no importa nada más. Yo quería ser alguien, yo quería triunfar, ser gente importante y mucho ganar, volar, el mundo cruzar. Quisiera ser alguien, ¿verdad? Como ahí, ¿verdad? Pero ya se acabó todo eso, encontré a Cristo. Y es lo más precioso que he encontrado en mi vida. Cristo quiere que entendamos que ahora somos administradores de la gracia de Dios que Él nos ha dado. Primera de Corintios 4:1 dice así, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La palabra administradores viene del griego oikonomos, un gerente de casa, un mayordomo, un líder, responsable de algo que no es tuyo, Normalmente enseñamos en Lucas 19, del 11 al 27, que es la siguiente parte que nos toca, no se preocupen hermanos, yo voy a terminar, que es un texto muy similar a Mateo 25, del 14 al 30. Por cierto, alguien que tiene centralizado a Cristo en su corazón, que lo tiene en el trono, no se preocupa por el tiempo de las predicaciones. Alguien que tiene a Cristo y lo tiene como su gran tesoro, dice, por favor, no me dejes de hablar de Cristo, háblame de Cristo, que no termine, háblame más, quiero conocer más de Él, quiero saber más de Él, me deleito en su palabra. Alguien que no está centralizado, que no tiene que Cristo no reina en su vida, dice, ay, aquí termina esto. Hermano, ¿quién invitó? Martín, fíjate quién invitas. Ya, por favor, que tengo que ir se me hace tarde y tengo que poner las verduras y no se van a cocer, vienen los lechuguitas al rato. Alguien que tiene a Cristo centralizado en su vida dice, no importa. Cristo, la gente que lo seguía, ahora que estoy dando en mis devocionales, estoy en el libro de Mateo. Y estaba leyendo acerca de aquella gran multitud, después de que alimentó a esos 5,000 hombres, con mujeres, los niños, etc., después lo siguen otros 4,000. Y en la primera vez pues, les dice a los discípulos darles de comer. La segunda ocasión, han estado con Jesús 3 días y 3 noches sin comer. Sin comer. Preguntas obvias que tienen en la mente. ¿Por qué esta gente no se ha ido? Son 3 días, o sea, están mujeres con sus niños y los hombres, ¿por qué no se han ido? Así es. Y Cristo dice, a ver, discípulos, dadles de comer, porque no quiero regresarlos aquí así, porque se vayan a desmayar en el camino. Y hace otra vez un milagro de multiplicación de ahora 5 panes y 2 peces. Hermanos, tenemos que cambiar. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, cumple este texto en mí. Sí, Señor, ya reconocí que no eres lo más valioso, no es malo reconocerlo, hermanos. El primer paso que hay que dar es reconocer y ver que muchas veces el Señor no es lo más valioso de nosotros. El Señor nos puso a las iglesias un gran, una gran sacudida. La mayoría de las iglesias en México tienen sus servicios a las 11. Perdón por llegar tarde. No pregunté ciertos detalles, pero pone sus servicios a las 11. Y entonces, el partido de México contra, ¿qué? ¿Holanda? ¿Qué os fue?
A las 11. ¿Cuándo? En domingo. Ándale. Prueba fuerte. ¿Era la selección? Hoy con Jesús. Y por ahí salió una foto famosa para los cristianos, ¿verdad? Salidos, unos vestidos así con sus camisetas de la selección, ¿no? Pues en la foto, uno hasta con máscara diciendo, pastor, no vamos a ir el domingo porque vamos a ir a evangelizar. Dice. Entonces, hermanos, esta palabra de mayordomo finalmente es que somos administradores de algo que no es nuestro. ¿De qué somos administradores? Rápidamente, ayúdenme a terminar. Fuerte. De los misterios de Dios, pero y a ver cosas prácticas de los misterios de Dios. Bien, sí, bien, o sea, la respuesta es correcta. ¿De qué? Compartir el evangelio, ¿qué más? Servir, ¿qué más? Hacer discípulos, ¿qué más? Orar, ¿qué más? Dones, ¿qué más? Ayudar al enfermo. Ok, me están poniendo cosas muy bonitas. Ok, reino de Dios. Bueno, ¿y tu vida? ¿Y tu tiempo? ¿Y tu dinero? ¿Das diezmos a la iglesia? Mira, normalmente enseñamos entonces que este es un texto muy similar a Mateo 25, 14, 30, que habla acerca de la parábola de los talentos. A las enseñanzas que se refiere, a veces nos referimos únicamente a los dones cuando hablamos esto de los talentos, o a los hermanos que están inactivos, porque decimos talento. Bueno, algunos no captaron el chiste, pero literalmente está haciendo una comparación con el dinero. Un talento son 6,000 dracmas. Era la moneda de antes, son 21.6 kilogramos de plata en el Nuevo Testamento, 36 kilogramos en el Antiguo. Hay de plata y hay de oro. Y son igual a 60 minas. Y no solo se refiere a tus dones, tu dinero, sino a todo lo que el Señor te dio. ¿Qué tal tus hijos? ¿Tus hijos son tuyos? No, ¿tus hijos de qué son? ¿Y si nos pasa lo que Job y perdemos todo? Bueno, Job no quiere decir que no le dolió. Job podemos ver que él rasgó sus ropas, pero él dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito, y alabó al Señor. Y alabó al Señor. Bien importante. ¿Cuándo te cuesta más trabajo dejar las cosas? Bueno, te voy a poner un ejemplo rapidísimo. ¿Qué te costaría más trabajo? Imagínate que hay un pastor que te dice, mira, te cargo mi casa, me voy a ir a Estados Unidos, te la encargo, mira, pues te cargo mi gato también, siempre una vez. Entonces, y te encarga su casa, ¿verdad? Y tú tienes tu casa, ¿no? Que te costó mucho dinero, mucho trabajo, esfuerzo. Yo quiero pagar eso y no se paga. Y entonces, imagínate que hubiera un terremoto fuerte. ¿Qué te dolería perder más? ¿La casa del misionero o tu casa? Muy espiritual la casa del misionero. En la carne, la verdad nos costaría más. ¿Por qué? Porque creemos que es mi casa. ¿Pero es tu casa? No es tu casa. Tu casa, una vez que tú te entregaste a Cristo, tu casa pasó a ser de quién? De Cristo. Y ahora eres administrador de esa casa. Cuando vienen los misioneros de verano y en las iglesias te dicen, ahora vamos a recibir misioneros de verano, ¿quién quiere recibir misioneros en su casa? Y todos, hermanos, deberíamos de tener, la pregunta debería de ser, a ver hermanos, esta vez no podemos permitir que todos, porque solamente vienen 3 misioneros, pero no podemos permitir, perdónenos hermanos, por favor, no podemos permitir que todos acepten, estarían peleándose, no, ahora me toca a mí, no hermano. Pero la pregunta en las iglesias es, hermanos, ¿quién quiere recibir un misionero en casa? Y todos, ¿por qué? Porque creemos que es nuestra casa. No estamos administrando lo que Dios nos ha dado. Y entonces Él te compró por precio, un precio extremadamente hermoso y alto, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que te ha dado, no te lo ha dado a ti, sino para que lo administres. Nada es tuyo, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu dinero, ni tus dones, ni tus habilidades, ni tus posesiones, ni tu casa, ni tu auto, ni tu trabajo, ni tu comida, ni tus estudios, ni tus amigos, ni tus sueños, ni tus deportes, ni tu música, ni tu
nada es tuyo. Ni tus sueños siquiera, ni tu tiempo, ni tus pensamientos, ni tu fuerza, ni tus caminos, ni tus decisiones, ni tu guía, ni tu gobierno, ni todo lo que te rodea. Nada nos pertenece. Pero Dios te lo ha puesto como encargo porque es suyo. Y te va a pedir cuentas. Así como en cualquier proyecto, llaman al gerente, ¿verdad? Al gerente del proyecto y dicen, a ver, o al gerente de la empresa, o al gerente de cualquier cosa, y dicen, a ver, vamos a cuentas. Cuando menos anualmente. Y si no, hasta mensualmente, y a veces hasta semanalmente. A ver, vamos a cuentas. ¿Qué va a pasar cuando llegues ante la presencia del Señor? ¿Te va a decir, pásale y ya está? ¿O te va a llamar a cuentas? Todo es de Dios, todo te lo ha dado para que lo administres para su gloria y honra, para que Él reine en tu vida, para que de ahí produzcas al 100 por 1, para que te unas a su obra, porque hay una persona, porque hay una promesa si tú decides trabajar para el Señor y multiplicar lo que Él te ha dado. Y esta promesa hay muchas frases, ¿verdad? Pero Él te dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo hiciste bien, bien por eso, bien lo administraste muy bien. Cuando pongas a Cristo en el trono de tu corazón y reine en tu vida, tendrás una relación estrecha con Él y Él cenará contigo en una relación íntima. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Cuando tengas esa relación con Cristo, actuarás como Cristo actúa. Fíjate cómo hizo con Zaqueo. Cristo va y le dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, así como Jesús hizo con Zaqueo, nosotros deberíamos de imitarlo. Y tú también deberías de ir con aquellos que están perdidos, a predicarles y compartirles el Evangelio. Pero si tú no quieres que Cristo reine en tu vida, si tú no quieres hacer su voluntad, si tú no quieres dejar ese pecado que te gobierna a ti, si tú no quieres ponerte en la mirada, poner tu mirada en Jesús, y en lugar de eso poner la mirada en los problemas, en las olas, en la tormenta, si tú no quieres correr con paciencia en la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, y en lugar de eso quieres poner tus ojos en lo que te ofrece el mundo, en los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Si tú no tienes tu gozo en Cristo, entonces solamente quedará una horrenda expectación del juicio que nos habla en nuestro texto de Lucas 19, versículo 27. Dice a los que no querían que reinara, ¿qué le dicen? Versículo 27 del 19 de Lucas. ¿Qué les dice? Decapitamos, ¿no? Esos que no querían que yo reinara. Mateo les dice, desecharlos fuera, y ahí será el llorar y crujir de dientes. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás preparado para recibir al Rey? ¿Estás esperando a que haya otra oportunidad? El Señor viene como en un parpadeo de ojos. Y ya no vas a tener oportunidad. No, mañana voy a ir, mañana le comparto, mañana. Y así se va a ir. Como decía David Gómez, yo decía, yo le voy a compartir mañana a esa persona. Y en su corazón decía, le tengo que compartir hoy, tienes que compartirlo hoy. Bueno, mañana. Es que hoy me da miedo, es que ahí están los matones. Y el día de mañana, el hombre murió. Y ya no hubo chance. Ya no hubo chance. ¿Estás preparado para recibir al Rey? Si no lo estás, yo quiero darte este consejo. Dobla tu